mi nombre es Luis Fernando Montoya Reyes, soy del grupo ITA 48 de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Automatización y este video corresponde al resultado de aprendizaje de la asignatura Integradora 3 impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz y estudio en la Universidad Tecnológica de Querétaro. El primer segmento es descripción y características del proceso. El proceso elegido fue pintar con rodillo o brocha. Este proceso consiste en deslizar alguno de los dos sobre una superficie y también hay que tomar en cuenta algunas consideraciones como lo es, primero se tiene que humedecer el rodillo o la brocha, que se deben seleccionar de acuerdo a la pared que se va a pintar, ya que algunas son más rugosas y otras son más lisas que otras. También se debe seguir un patrón. Cuando se está pintando, normalmente con rodillo se pinta de arriba hacia abajo o con la brocha a veces se sigue de acuerdo a lo que se esté pintando. Si son detalles, puede ser horizontal o verticalmente. Mientras se está pintando, también es necesario mover constantemente la pintura en el recipiente, ya que normalmente se mezcla con agua con thinner y si no se mueve la pintura, esta se comienza a asentar, provocando que la mezcla de líquido pierda concentración del pigmento. El segundo segmento son los subsistemas. Para empezar, el proceso de pintar consta de diferentes etapas. La primera de ellas es preparar el área a pintar, es decir, se cubren los bordes para ser precisos y evitar que se ensucien los alrededores, por ejemplo el piso. El segundo es preparar la pintura, dependiendo de si la pintura es vinílica o acrílica, se le agrega agua o thinner. Después, quien va a pintar debe tener el equipo adecuado, es decir, ropa que se va a ensuciar, entonces debe ser ropa que no cause provocación o inconveniente en el caso de que se manche. El segundo es preparar instrumentos para pintar, como lo son brocha para las orillas y humedecer los rodillos. Cuando ya se está pintando es necesario que constantemente se mueva la pintura para evitar que se siente. Y en cuanto a los componentes que se necesitan, pues si comparamos con la estación de trabajo, podemos decir que la estación de trabajo es el lugar donde se va a pintar. Hay un operador que es quien pinta y también es quien sostiene el actuador final, que es la brocha o rodillo. También el operador es el transporte de todo el equipo, ya que es él quien lo va moviendo todo. El equipo consta de brochas, rodillos, recipiente, pintura y también tela o plástico que sirve para cubrir el piso y en caso de ser necesario también se requiere de una escalera. Después, suministro y consumo de energía. Al usarse una brocha o rodillo no hay consumo de energía eléctrica. Dependiendo de la superficie, se utiliza cierta cantidad de pintura, se usan brochas de repuesto o en su caso rodillos de repuesto. Y tratándose de estos últimos, depende del tipo que se va a utilizar. Como se mencionó al principio, las paredes son diferentes, algunas son más lisas o rugosas que otras, entonces se utilizará un rodillo adecuado, así como también una brocha adecuada. La cantidad de pintura depende del área que se va a pintar. Cada bote de pintura sirve para cubrir entre 80 y 90 metros cuadrados. Todo este material que se necesita siempre lo provee el propietario de la vivienda. Indicadores de producción. Para el indicador de producción se estableció los metros cuadrados que ya han sido pintados, así como también que la superficie esté totalmente cubierta, pues en ocasiones es necesaria una segunda capa. Todo esto es en base al tiempo que ha transcurrido. Requerimientos de mejora. Cuando estamos pintando, lo que siempre buscamos es hacer un cambio de imagen o una renovación. Pero al hacerlo siempre debemos permanecer en cierta posición, lo que lleva al cuerpo a lapsos prolongados de incomodidad. Si está pintando abajo hay que permanecer agachado y si es un lugar alto hay que colocar una escalera y hay que estirar el cuerpo, mientras también hay que sostener el recipiente con la pintura. Esto trae consigo un riesgo a la seguridad. El pintar con rodillo o brocha siempre existe también un riesgo de goteo. Por eso las mejoras que se proponen en este proyecto son utilizar un carrito que contenga la pintura y esto eliminaría la carga de estar llevando el recipiente todo el tiempo. Este carrito también incluiría un brazo que tiene un actor final que sería una pistola, lo cual va a reducir el riesgo de gotear y también elimina la tarea de estar cargando la brocha o el rodillo. Además, este brazo se mueve solo y se estiraría o se retraería dependiendo de la altura a donde hay que pintar.
y también esto evita el tener que estar sosteniendo un recipiente. Finalmente llegamos a la parte de la propuesta. Aquí se muestra el diseño sugerido para el proyecto. Este carrito va a avanzar solo y por medio de una programación debe determinar qué distancia avanzar, así como también el brazo se va a estirar o retraer para llegar a un límite que cubra el área a pintar. Este carrito además debe batir constantemente la pintura para evitar el asentamiento. Se propone que mediante sensores ultrasónicos el carrito determine cuándo detenerse, así detectaría también obstáculos en caso de que los haya en el transcurso de su camino. También se utilizaría un sensor de color para determinar qué áreas pintar o cuáles ya se pintaron, ya que detectaría el cambio de color. El sensor ultrasónico es un tipo de sensor acústico que envía una señal y dependiendo del tiempo que tarda en regresar determina a qué distancia se encuentra algún obstáculo. Se propone hacer uso de un microcontrolador ya que son compactos y se pueden programar para que realicen diferentes tareas y también se le pueden conectar más de un actuador. Estos actuadores ya dependería de cuánto se tenga que alimentar, pero se le puede enviar la señal de activación desde el microcontrolador. Se pretende también que el actuador final sea una pistola de pintura que sustituya a un rodillo, el cual es un instrumento que absorbe la pintura y al deslizarlo lo va depositando en la superficie. Este cubre una mayor área que una brocha. Las brochas entre más anchas más área cubren. Sin embargo, con ambos existe el riesgo de gotear y como se mencionó anteriormente, conlleva que se esté cargando todo el tiempo, lo cual genera cansancio. Y este carrito lo que hará será evitar ese cansancio también. La parte ovoide del diseño es la que contiene el líquido. Tiene una capacidad de 6.283 litros. Las dimensiones se muestran a continuación y también se muestran los cálculos que se utilizaron para determinar cuál sería el volumen de este contenedor.